Buenas tardes, bienvenidos amigos a un nuevo Hangout de Aleteia para hablar sobre el Papa Francisco y las reformas que esperan a la curia y a la Iglesia. Hace aproximadamente 10 días el Papa Francisco, a un mes de haber tomado las riendas del trono de San Pedro, de ser nombrado obispo de Roma, dio esta noticia de la formación de un comité, de un consejo de 8 cardenales que lo van a estar ayudando en el gobierno de la Iglesia. Una noticia que verdaderamente ha generado mucha expectativa respecto a lo que va a hacer el Papa Francisco justamente y de manera concreta con respecto a la reforma de las estructuras del Vaticano y también de otras situaciones de la Iglesia Católica a nivel mundial. Como todos los martes, para discutir sobre este tema, tenemos la presencia de un invitado, en este caso un invitado que ha vivido todo este tiempo, particular desde la renuncia de Benedicto XVI y también la elección de Francisco, pero también que cubre el Vaticano desde hace muchos años como periodista y corresponsal de la agencia EFE de España, Juan Lara, a quien damos la bienvenida. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a nuestros colegas desde México, Jaime Septién, que es director del Observador de la Actualidad. Buenos días desde México y buenas tardes allá en Europa. Desde España tenemos a Inma Álvarez, que es la editora en español de el portal Aleteia. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a Paloma García, que es corresponsal de la cadena COPE aquí en Roma. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. La primera pregunta obviamente se la vamos a girar a Juan Lara para preguntarle justamente sobre este signo que ha significado el nombramiento de estos 8 cardenales que van a estar acompañando, aconsejando al Papa. ¿Era necesario? ¿Cómo ha sido interpretado por los vaticanistas? A mí me ha sorprendido como a todos, pero una vez la sorpresa, tengo que conocer algo más. Sí, son 8 cardenales, son muy prestigiosos, la idea parece muy buena, pero de momento este grupo comenzará a trabajar en octubre, la primera reunión está prevista a principios de octubre, y me parece que hay desde abril hasta octubre, son muchos meses de por medio, y de momento me parece que la Iglesia tampoco puede estar todos estos meses más o menos en stand-by. Me parece que hay que tomar algunas medidas, entonces yo creo que habría que seguir esperando. También un mes de papado es muy poco tiempo para poder juzgar este pontificado, y yo de momento, pues la verdad es que me parece una idea buena, pero quisiera conocer algo más en profundidad. Y también lo que sí me ha sorprendido es que cuando siempre se ha hablado de una colegialidad en la Iglesia, de una participación de todos los cardenales, que solamente se elijan a 8, como no sé si esto sería lo que se puede llamar el núcleo duro, no sé si esta sería la palabra correcta y tal, pero un poco me sorprende porque me da la sensación de que de momento es una buena idea, pero ahí se queda. Yo necesito conocer más datos. Ahora, digamos, Francisco viene, digamos, de un proceso de elección de papa muy particular, con la renuncia de uno, pero con un año muy difícil como fue el año 2012, con un escándalo como el del Vatilix, que de alguna manera sacaba a la luz algún sufrimiento, ¿no? Como dicen en italiano, la sofferenza del interior de la curia, y con una gran expectativa de que la elección de este papa no era solamente el sustituir digamos, a un papa que renunciaba, sino también con la expectativa de que los cardenales habían dado cierto mandato de la necesidad de avanzar en una reforma justamente para atender estos asuntos. ¿Tú cómo lo ves, particularmente respecto a cómo Francisco ha respondido justamente a esta inquietud? Yo tengo mis dudas, y son dudas porque Francisco del primer momento ha tomado medidas
drástica, si se puede llamar así. Ha decidido, por lo menos de momento, no vivir en el Palacio Apostólico, es decir, que él no ha dudado en tomar decisiones importantes o por lo menos que llamativas del punto de vista de que suponen o dan a entender un cambio. Pero, igual que ha tomado estas decisiones drásticas, importantes al momento, consultando lo esencial y lo necesario, pero no más, me parece que ahora esperar desde el mes de abril hasta el mes de octubre a que este grupo de cardenales, este consejo de sabios comience a ayudarle, me parece que es un tiempo perdido. Me parece que había que haber tomado, de mi punto de vista, algunas medidas mucho más rápidas. Habría que haber decidido ya. Me imagino que sí, que por supuesto cuando uno viene a un cónclave siempre piensa que no lo van a elegir, pero también sabe que puede ser elegido. Y me parece que un cardenal no solamente está preparado para ir a un cónclave, sino que tiene que tener unas ciertas ideas de pensamiento y de gobierno en la cabeza. Entonces me parece que una vez que uno llega al papado, algunas líneas mínimas tiene que tener. Yo creo que esto es un tiempo que es muy importante como para no aprovecharlo y tomar rápidamente algunas decisiones. Es decir, no sé, los planes del Papa, faltaría más, no los conozco, ¿no? Pero si desde aquí hasta octubre vamos a estar como mínimo sin un secretario de Estado, entonces me parece que, o no sé, porque tampoco la idea de que la Secretaría de Estado se va a dividir en diferentes sesiones, una cosa y tal, no lo sé hasta qué punto, porque solamente de momento son comentarios que te comentan unos, que te cuentan unos, que cuentan otros. Pero a mí me parece que este es un tiempo muy importante, que hay que tomarlo y hay algunas medidas que no pueden esperar, incluso no solamente a que este Consejo de Sabios te ayude y tal, sino es que hoy, por ejemplo, mismo, él ya hablaba en la misa que ha dado esta mañana por la festividad de San Jorge, hablaba de una iglesia jerárquica, es decir, que la decisión principal le corresponde tal vez a él, y él, que parece que es una persona que toma medidas y las ha tomado inmediatamente, como ha sido decir, no me pongo más los zapatos rojos, no lo sé, que pueden parecer, pero no lo sé, ir a un Jueves Santo en vez de ir a la Catedral de Roma, irse a una cárcel de menores y tal, son medidas muy importantes desde el punto de vista que da la sensación de que es una persona que sabe tomar decisiones. Entonces, yo creo que es un tiempo muy precioso como para dejarlo pasar. Habría que tomar medidas más rápidas. Me gustaría ir al punto de vista de otra corresponsal también vaticanista, vamos a decir, de Paloma, porque es interesante, digamos, la idea que lanza Juan respecto a este tiempo de espera. ¿Tú crees que es un tiempo de espera? Yo personalmente creo que el Papa no va a dejar pasar tanto tiempo. Se ha hablado, lo ha dicho el padre Lombardi, de que si bien la primera reunión formal de esta comisión de cardenales será hasta octubre, ellos tienen la puerta abierta, digamos, del apartamento donde se encuentran las oficinas pontificias, justamente donde se encuentra Francisco, por lo tanto ya lo están asesorando. ¿Tú cómo ves? ¿Será un tiempo perdido? ¿Avanzaremos? ¿El Papa quiere esperar? ¿Cómo lo interpretas tú? Yo creo que hay dos claves que pueden explicar la función de este grupo. Primero, que es un grupo, y eso lo dejó claro tanto el comunicado de la Santa Sede, de la Secretaría de Estado, como el padre Lombardi al explicarlo. No es una comisión, no es un organismo, no es ni siquiera un consejo. El cardenal Pell, por ejemplo, al hilo de lo que estáis comentando, es uno de estos 8. Ayer mismo estuvo con el Papa en audiencia privada y él insistía después en las declaraciones que hizo: "We're not a cabinet", o sea, no somos ningún tipo de organización, no hay una estructura, más allá de que somos 8, uno es el secretario y otro es el coordinador, de manera que no tienen ningún deber legal o administrativo, para entendernos, pero tampoco ninguna obligación, ni ellos ni el Papa. Yo considero que lo que ha hecho es, y aquí introduzco la segunda clave, cumplir un mandato de las congregaciones de los cardenales, de las reuniones previas al conclave, cuando ninguno sabía quién sería el Papa. Se habló de esto, de que el gobierno de la Iglesia necesita estar asesorado con esta universalidad, colegialidad, etcétera. De forma que esto es una interpretación. Hoy por hoy el Papa está cumpliendo, el Papa Francisco, la agenda y los nombramientos que Benedicto XVI tenía previstos para estos meses.
y esto lo sabemos los que estamos en el Vaticano, ninguno de los nombramientos, ninguna de las audiencias hasta el día de hoy han sido decisión personal del Papa Francisco. De alguna forma está haciendo lo que ya estaba escrito. Y me atrevo a ir hasta el mes de agosto. Julio es la JMJ, quizá el evento más importante, quizá sea su verdadera carta de presentación al mundo. Agosto es un mes que no cuenta, de forma que pienso que el Papa Francisco está hablando de gobernar el próximo curso. Hablamos de curso escolar. Ahora se limita a dar sus pistas, como bien decía Juan Lara, con signos y símbolos que no son tonterías, aunque sean pequeños, pero son significativos, y creo que está manteniendo una especie de, a ver, no me entendáis mal, una especie de tiempo de luto, un tiempo de duelo, en el sentido de esto está todo muy reciente, el Papa Benedicto XVI no está muerto, está de momento casi de mudanza, porque si todo sale según lo previsto, en breve se trasladará al recinto del Vaticano, y de momento creo que el Papa Francisco está tomando tierra. Tampoco él conocía la estructura del Vaticano, él es el primero que necesita un tiempo, también nosotros para conocerle, para saber interpretar sus claves, sus movimientos, pero él viene a gobernar a un país, no solo el Vaticano, sino dentro de Italia, en una ciudad que él ha conocido de visitante. Entonces, creo que es una forma de ganar tiempo, pero cumpliendo lo que los propios cardenales han pedido. Voy a abrir el juego para Jaime, que es un observador de vieja data, por lo tanto puede, digamos, también dar la interpretación latinoamericana. Sabemos que los latinoamericanos no somos los que nos caracterizamos a nivel mundial por las grandes programas al estilo alemán, sino somos más dados a la improvisación. Puede ser que el Papa esté en el camino improvisando y al mismo tiempo también, si quieres hacer pregunta, comentario también en este debate. Decía que a mí me llamó poderosamente la atención la conformación de este grupo, es decir, independientemente de los tiempos, que me parece que lo que dice Juan es muy importante, es decir, sí es un tiempo muy largo entre marzo y octubre, entre abril y octubre, me parece que es un tiempo muy largo, pero por el otro lado, me parece que en la conformación del grupo está dada pues la idea de cómo podría ser usado por el Papa este grupo. Y me refiero concretamente a su coordinador general, al cardenal de Tegucigalpa, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Hay que recordar que el cardenal Rodríguez Maradiaga pues es el presidente de Cáritas Internacional y es, digamos, visto en América Latina como uno de los grandes, digamos, movilizadores del recurso de la doctrina social de la Iglesia, esta Iglesia de los pobres o para los pobres que tanto ha anhelado, cuando menos nos ha dicho que debemos anhelar el Papa Francisco. Y por el otro lado, también la presencia, bueno, muy cercana al Papa Francisco, el cardenal Errázuriz, el cardenal emérito de Santiago de Chile, que ambos han tenido, tanto Rodríguez Maradiaga como Errázuriz, pues una gran aceptación en el episcopado latinoamericano. Esto es bien importante. Y por el otro lado, el cardenal Sean O'Malley de Boston, que bueno, todos reconocemos que ha sido el que realmente rescató la diócesis de Boston, la arquidiócesis de Boston, perdón, después de la debacle en la que le había metido el cardenal Law. De tal suerte que esto, aparte con los obispos el cardenal Pell, el cardenal Marx de Múnich, etcétera, etcétera, conforman un grupo que por especialidades creo que va al fondo de los temas de el Batilix, ¿no? Es decir, que va al fondo de los temas tanto de la cuestión de la pederastia como la puesta al día de la doctrina social de la Iglesia dentro de la conformación y del tema que va a enfrentar el Papa, pero sobre todo me parece que es una extensión, y esto es bien importante, es una extensión de todas las propuestas de Aparecida, del cual el Papa fue el redactor final del documento de Aparecida,
en una iglesia latinoamericana que le está respondiendo al mundo en términos, digamos, de conformación de una nueva presencia de la doctrina social en la vida misma de la iglesia. Inma. A ver, yo, igual que Juan, me planteo, analizando las reformas que habría que llevar a cabo y los gestos que ha hecho hasta ahora el Papa, yo lo que veo es que han sido gestos drásticos, pero han sido gestos que, aunque han tenido gran calado a nivel de comunicación, no son grandes gestos que vayan a... Quiero decir, si el Papa próximo va a ponerse zapatos rojos o no se los va a poner, es una cuestión que, digamos, a nivel de Iglesia es menor. Sin embargo, una reforma como la de la Curia Romana, yo creo que es algo de tanto calado, y eso sí que va a quedar para los pontificados posteriores, que yo supongo que el cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, como es un hombre prudente, no habrá querido hacer una reforma. Entonces yo la impresión que tengo es, conociendo la altísima talla de los 8 cardenales que forman el Consejo, y sabiendo que no es un cuerpo orgánico, no tienen, digamos, el peso de la administración sobre ellos, lo que ha hecho es poner a 8 figuras carismáticas de reconocidísimo prestigio dentro de la Iglesia a ver desde fuera qué cambios hace falta en la Curia Romana. Y a raíz de esto yo quería preguntarte, no sé si el tema... La cuestión es la siguiente, la gran crítica a la Curia Romana, hoy tal y como está, es que se ha convertido, entre comillas, por el peso de los siglos y por prácticas antiguas que no han sido corregidas, se ha convertido en una gran maquinaria, entre comillas, que muchas veces, en lugar de ayudar al Papa a llegar a los extremos de la Iglesia, se convierte también más bien en una maquinaria que pone palos en las ruedas a muchas de las necesidades de la Iglesia actual. Entonces, ya digo, yo me imagino que una reforma de tanto calado, porque son muchos siglos de tradición, hay mucha gente implicada, hay muchas oficinas, hay muchos organismos que deberían de ser revisados, no se puede hacer de la noche a la mañana. O sea, entiendo que el Papa Francisco tampoco puede coger y el día de mañana decir, lo cambio todo. No, de hecho, ningún papa lo ha hecho, siempre ha ido confirmando los puestos y luego cambiándolos paulatinamente. Pero ningún papa ha cambiado la curia de arriba abajo nada más llegar. No sé yo qué opinas, Juan. La verdad es que yo creo que en parte también es así, pero yo lo que yo me refiero sobre todo es que cuando hay que tomar medidas drásticas, medidas duras, importantes, no se puede uno perder en vericuetos de hablo con un cardenal que viene de Australia, hablo con otro. Me imagino que además de hablar con ellos, también hay que tener, pues a lo mejor, imagino que en estos días el Papa, por supuesto, no está parado, está hablando con muchísimas personas y muchísimo personal de la curia, de fuera de la curia, cardenales, expertos y tal, ¿no? Pero entonces yo lo que yo veo es que, porque no es que solamente sea hasta octubre, es que en octubre se reúnen por primera vez, después creo que el otro, yo no recuerdo bien si era en noviembre o por ahí, en fin, y sobre todo que, como también decía Paloma, en realidad no deja de ser eso más que un grupo, pues un grupo que le aconseja a él. Yo no sé si, es que en el fondo de todo esto, lo que es que tampoco sabemos es en realidad cuál es el plan que tiene el programa del Papa en el aspecto, en la reforma, qué tipo de reforma quiere hacer en la curia. Es decir, nos han contado ya quiénes son las personas que le van a ayudar, que le van un poco a orientar, pero no sabemos qué en realidad qué es lo que pretende. No sabemos si es que quiere quitar Secretaría de Estado, no sabemos si es que quiere unir los dicasterios, si es que quiere crear más dicasterios. Es decir, en realidad, o por lo menos yo lo desconozco. Más o menos sí, tengo muchas ideas, cada uno me cuenta una cosa. Si hablas con un dicasterio te dicen que tienen miedo porque parece que lo van a anular y lo van a unir con otros. Cuando hablas con otros te dicen que qué maravilla, que nos vamos a quedar con tal dicasterio. En fin, en realidad no sabemos. Entonces, un poco estamos casi dando, entre comillas, palos de ciego, pues porque no sabemos y tampoco se sabe el calado, o tampoco se ha dicho que sea una reforma profunda de la curia. Es que en el fondo tampoco se ha dicho con esas palabras. Es decir, que es un consejo de 8 cardenales que le van a ayudar más o menos, que le van a orientar en el gobierno de la Iglesia. Me parece, no sé si 8 cardenales son suficientes o tal vez son pocos, porque si lo que queremos, insisto, en la colegialidad de la Iglesia, la colegialidad comporta un número superior de cardenales. ¿Qué es lo que ocurre? Que si ya llegamos a una especie de Senado, pues entonces, bueno, pues
el sistema de jerarquía, pues básicamente se nos vendría abajo, ¿no? Pero yo mi punto de vista es que a mí me faltan todavía piezas de este puzzle para saber en realidad qué es lo que pretende. De momento el Papa, lo que comentabas, ha hecho muchos gestos, pero son gestos que quedan en eso. A mí me da igual que se ponga zapatos rojos, que se los ponga negros o como quiera. Y me parece muy bien que vaya a una prisión de menores, es decir, o que viva en Santa Marta. Entiéndeme, me parece todo maravilloso. Pero quiero saber de qué calado es esa reforma, o si va a ser reforma, pero también sospecho, después de muchos años siguiendo Vaticano, siguiendo la Iglesia, son ya muchos años, es decir, las cosas que no se hacen al principio, luego después es mucho más difícil llevarlas a la práctica, pero no solamente en la Iglesia, en cualquier gobernante, cuando llega al poder, hay unos 3 meses, que son los 100 días de gracia, es lo que más o menos ahí rápidamente ya se ve cuál es el camino que va a tomar. Y por eso, y en esos momentos, como son de gracia, en la que todo se le permite, es cuando se pueden tomar las medidas que después van a cambiar todo. Yo pienso que si esperamos 6 u 8 meses, también es verdad que la Iglesia lleva 2000 años, en fin, que tampoco es verdad que es una cosa que se de un día para otro, pero me parece que nos falta alguna pieza para saber cuál es en realidad el calado que va esta supuesta reforma que piensa hacer. Pensando en la razón de lo que estamos hablando, porque la curia romana, a final de cuentas, es la estructura que aquí en Roma está dividida en diferentes dicasterios, para que la gente lo entienda, que son oficinas que deben ayudar al Papa. Evidentemente hay una constatación de que hay elementos que están fallando, que han fallado. Y quisiera preguntarle a Paloma, que no lleva mucho tiempo cubriendo el Vaticano y por eso nos puede dar una idea fresca, ¿no? Digamos, de primer impacto de lo que ella cree que son los problemas, ¿no? que se plantean o que se han planteado respecto al por qué es necesario cambiar la curia romana. Es una estructura muy vieja, muy anquilosada, la gente no trabaja. Más concretamente, ¿cómo lo podemos graficar? Es una opinión personal, pero yo creo que los problemas son dos. Es una estructura que data de los años 80, cuando no había internet. Eso es un dato fundamental. Y cuando gobernaba un papa joven, dinámico, como era Juan Pablo II en ese momento. Han pasado muchos años, 2 papas, y se siguen manteniendo unos horarios rígidos en las oficinas, unos teléfonos que no se pueden utilizar más allá de 4 o 5 horas al día. Entonces, ahora todos tenemos teléfonos móviles y todos tenemos internet. Ya quizás sobran ¿cómo decirlo suavemente? La apariencia de oficina. La Iglesia no es una oficina y los curas no son funcionarios, tampoco la curia romana. Sí que tienen una obligación de administrar el Estado Vaticano y la Iglesia universal, pero creo que tenemos muchos elementos a favor para que la Iglesia pueda vivir y estar viva las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Hay detalles concretos, como son, para poner ejemplos, ¿no?, los horarios de la sala estampa. Yo llevo 6 meses aquí y todavía no lo he entendido, porque hay un horario en una sala de prensa cuando en la vida funciona a las 24 horas. Tanto los acontecimientos como los que tenemos que contarlos. Tampoco entiendo por qué a veces la información se canaliza como si estuviéramos en el siglo XVIII, a base de mensajeros y de uno me ha dicho, y en vez de hacer una comunicación transparente de los hechos y después las opiniones, ahí ya no entro. Entonces, creo que todo esto ha ido convirtiendo la curia romana como estructura en un dinosaurio que no sirve para hoy. No sirve porque los cristianos también hemos cambiado. Y los católicos y la realidad del último misionero, del último pueblo, de la aldea africana más remota, tiene otras maneras de recibir información, de comunicarla y sobre todo
de obedecer al Papa y de ser fiel a la Iglesia y al Evangelio, que es en definitiva el eje de esta curia. Entonces, en el momento en el que la curia se convierte en un obstáculo para esta fidelidad y para esta obediencia, y lo hemos visto, el año pasado era evidente, está claro que hay que quitar la costra. Voy con Jaime voy a hacer con Jaime e Inma un último giro antes de hacer una conclusión final. La curia romana, el Vaticano, a final de cuentas, históricamente ha tenido este gran impacto, gran presencia del mundo italiano, pero parece que en los últimos años los problemas y las dificultades como el Batileaks, filtraciones, etcétera, han sido identificadas como parte del problema de estos escándalos, justamente esa italianidad, es como que se identifica cardenales de muchas partes del mundo, el hecho de que entre los italianos pueden haber roces o dificultades, que es muy propio de la cultura italiana, como un peso, como un lastre. El hecho de la llegada de un papa latinoamericano y una idea de renovación puede generar voy a hacer la extrapolación, el choque de civilizaciones, es decir, que pueda la reforma ser más crítica, más tortuosa de la que podríamos pensar por el hecho de que hay las cuestiones culturales de por medio. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí hay un tema que encaja en ese esquema, y me parece que ese tema lo tomó en cuenta justamente el Papa Francisco para dar un tiempo. Él es visitante, él nunca fue, digamos, un habitante de la curia, ¿no? De tal suerte que, o del Vaticano, de tal suerte que si uno revisa su antecedente en el gobierno del Arquidiócesis de Buenos Aires, me parece que está repitiendo el esquema, digamos, de anunciar los cambios a largo plazo, porque sabe que en América Latina, cuando menos esa es digamos, su cultura orgánica, sabe que en América Latina las cosas de palacio van despacio. Y creo que eso lo está ahorita reponiendo en el Vaticano. Yo voy a hacer rápidamente un comentario y con tu permiso, Andrés, voy a lanzar 3 rápidas preguntas que nos llegan desde Twitter. Bien, yo desde mi punto de vista, yo creo que todavía no se ha dado peso suficiente a una de las encíclicas de Juan Pablo II, que es la Autunum Sint. Es decir, en ella el Papa proféticamente hablaba de la necesidad de adecuar el ejercicio del papado a los nuevos tiempos. De este tema se ha tratado en el diálogo ecuménico, etcétera. Pero claro, hay un problema, y es que aunque el Papa ejerza de una manera diferente, como la ejerce a través de una curia que no se ha renovado, pues realmente esta renovación del gobierno papal no se ve. Entonces, no es solamente que tenga que cambiar el Papa y que tenga que traer una nueva mentalidad, sino que también tiene que ser la gente que le rodea que entre en esta nueva mentalidad. Yo creo que, en mi impresión, los tiros van por ahí. Y luego yo quería pasarle preguntas a Juan, que llegan desde nuestros lectores en Twitter. Tenemos a Santi Casanova de eMission, que pregunta: ¿son más importantes las reformas cara afuera, de cara a los fieles, o las reformas hacia adentro, de menos visibilidad? Y él también me pregunta en cuáles de ellas nos jugamos más como Iglesia de Cristo. Es decir, un poco, ¿qué reformas consideras tú también que son urgentes? Desde mi punto de vista es urgente, sí. Para mí la curia es una maquinaria pesadísima. Es decir, la curia hay que aligerarla, hay que adelgazarla para que funcione. Es decir, la curia, yo estoy de acuerdo en que en realidad su presencia es muy importante, porque aunque un sacerdote no es un funcionario, es verdad que en la Iglesia somos 1.200 millones de católicos y que, por supuesto, hay un montón de problemas en diferentes partes del mundo y que al llegar todo aquí a la sede central hay que saber
hay que canalizarlos, pero por supuesto tiene que ser una curia que sea ágil, una curia hecha en la que trabajen personas que crean en el trabajo que están haciendo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, no quiero decir que sean todos, pero hay un gran sector de personas que entran a trabajar en la curia, que entran porque lo utilizan después como trampolín para poder subir de escalafón. Entonces, la primera cosa tendría que ser una curia de gente sencilla, una curia de gente de personas que no tengan aspiraciones personales y siempre dispuestas a ayudar. Entonces, y esa curia se consigue haciéndola, pero más que quitando dicasterios o poniendo dicasterios, es decir, que lo que hay funcione. Sí, porque eso lo importante. Y el problema está que es que ahora no funciona. Por supuesto, lo de los horarios. Es verdad que la iglesia son 24 horas y mientras es de noche, a lo mejor en América, es día en Europa y también ya la tarde en otras, así que son 24 horas. También es cierto que tiene que tener unos horarios estas personas, pero también es verdad que en la época de Internet, pues por ejemplo, la sala de prensa, pues tal vez a lo mejor una sala de prensa virtual podría ser maravillosa. En momentos de una rueda de prensa, de un briefing, vamos allí, pero para que nos manden un boletín o que nos lean los obispos o cardenales en una rueda de prensa el texto que ya tienen previsto, da igual que nos lean en persona o que nos los manden por internet. Entonces, lo que yo, desde mi punto de vista, que tiene que ser todo mucho más ligero, mucho más práctico y sobre todo gente que no tenga aspiraciones personales de carrierismo, que es lo que en la curia predomina. Y rápidamente, perdón, disculpa Andrés, una rapidísima pregunta desde Twitter de Álvaro Real, pregunta: España es bisagra, América y Europa. ¿En qué lugar queda la Iglesia en España al no tener presencia en este grupo de cardenales? ¿Quién sería para mí? Sí. Hombre, España tiene un cardenal dentro de la curia, tenemos al cardenal Antonio Cañizares, pero yo creo que eso no tiene importancia, da igual que tengamos cardenales, que no tengamos cardenales, es decir, basta que los que hay hagan que funcione, es decir, la Iglesia no somos reino de taifa, la Iglesia es toda una unidad. La presencia de España siempre ha tenido mucha, pues por su historia y sobre todo por su influencia en América Latina. Entonces, por supuesto, lo que en España, también como país europeo, ocurre en estos momentos de secularismo, todo esto puede influir en América Latina. Pero ni América Latina esté por delante, ni España por delante. Yo creo que aquí lo importante es que funcione la Iglesia, no la región. Evidentemente, creo que el Papa Francisco está dando también un gesto, un mensaje con estos nombramientos. Creo que todos, sobre todo los europeos, deberían hacer una introspección para tratar de comprender el verdadero sentido del mensaje de Francisco, porque en estos días hemos visto cómo algunos que hasta ayer alababan cuestiones superficiales como los zapatos rojos o el oro o lo que sea, hoy los vemos con las cruces de hierro y los zapatos negros diciendo: yo soy un pastor. De un día para otro cambiaron su forma de pensar, y para quienes observamos, digamos, la vida vaticana, no solo los periodistas, también gente que está en contacto con estas personas, les parece un poco creíble, ¿no? Poco, digamos, comprensible que esto ocurra de la noche a la mañana. Que es bueno que hayan estos gestos en toda la Iglesia, pero que sean parte de lo que Francisco también vivió. Él, yo creo que nunca, o más bien no siempre pensó así. Él fue construyendo esta idea y llegó hasta llegar al papado. Creo que le tocará a todos los que somos parte de la Iglesia hacer esto, cada quien como observador o como analista o como periodista o como fiel, le tocará justamente esto. Dejo esta reflexión ahí porque creo que es un tema que seguramente vamos a retornar al menos en octubre para ver qué es lo que ha hecho Francisco y qué es lo que le toca, le queda pendiente. Yo saludo a Inma, saludo a Jaime, saludo a Paloma y también un saludo especial a Juan, a quien lo volveremos a invitar pronto a este hangout de Aleteya. Gracias a todos y buenas tardes. Se får välja vad som är